están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Pedrito, ¿cómo estás, ¿Cómo te Pedro? va, ¿Todo Toto? bien? Muy lindos los zapatos, muy buen Muchas gusto de gracias. Sandra. No, Sí. por favor. Me extraña que no tengas tu... El pañuelito, no, estoy ¿Sí? en una etapa de renovación. Bueno, me pareció muy bien. Bueno, en realidad le presté a un amigo y nunca me lo devolvió Y bueno, vos sabés que hay varias cosas que no se prestan en la vida, dice. sí. Un libro, la mujer, el auto y el pañuelito. Y ahora me enteré lo del pañuelo, ¿verdad? Bueno, está bien. Me dijo, para hoy, una sola noche. Hoy, Ah. mañana, Sí. no podía terminar yo la Tenía frase que de- combinar con algo. Sí, con el vestido de la señora para un casamiento, ¿verdad? Que hace 15 días ya a esta Y te altura. das cuenta vos. Y para lo peor, Pedro, del Eh. tipo de gente que te dice, recordame, para que no me olvide traer. O sea, al te final pide uno y trae- después vos le tenés que recordar. Claro, che, decís, devolver, che, pues, trajiste pañuelo. por si acaso, trajiste, no voy a poner un olvides. nombre Me ficticio. recuerda a los padres de los colegios privados ayer, que Claro, se enojaban ¿sabes? cuando... Voy a poner un nombre ficticio, no Sí. digo que pueda ser, pero de alguien que podría ser. Felipe, por ejemplo. Por ejemplo. Le prestamos un pañuelo para el día de tu casamiento, ahora te dice, pues tengo que combinar con el vestido de mi señora. Y Y a tu vuelta ahí lo tenés, ¿verdad? Puedes Entonces, implementar el tema pasacalles, Toto, viste que ahora está de moda. Devolverme mi sí, pañuelo. devolver el pañuelo, ¿verdad? HDP. suéltame el ¿verdad? pañuelo, como decía alguien. Suéltame el pañuelo, algo. Y vos le decís, bueno, listo. Trajiste y te dicen, no, pero no me avisaste, ya, amigo. Encima Se se enoja, ofende. claro. Al final, bueno, pero, No, eso ya es bola. cosa Todo que lo pasa. demás, cierto, menos. ¿Quién le lo vas? otro. pero no estamos hablando de vos, Felipe. No, te No, sientas yo- mal aludido, yo- no yo me Hay solo aludido. asumo empresas que es también que mi- se dedican a cobranza. ¿Cómo? Hay empresas que se dedican exclusivamente a cobranza. Sí, pero se me van a reír, me decís, sí, tengo un moroso No, pero- incobrable. Un pañuelero ¿Qué te digo? moroso. Un pañuelo. No, pero cuando sepan el caudal económico del moroso, pues están El interesados. valor Ahora, sentimental del pañuelo. Ni lo quiero volver a pedir porque no sé que me acá tenés tu pañuelito para que llores. Sí, no, Ese tipo de gente, vos sabés, Mariana. así es la vida. Sí, sí. Me Bueno, suena conocido. Sí, ¿cómo está Felipe? Ya puedo. Ya, por favor, Me adelante. atendieron entre los tres ahora. No. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo me No, atendieron? estamos Tengo que hablando del decirte- amigo anónimo de Toto. Me repartieron. Ahora, no, tengo que decirte, Felipe, muy bueno tu disfraz, ¿eh? Sí, ¿verdad? El Acá color muy negro. clarito. El color negro. Un plato y un cuchillo y ya estamos. compa. Yo tengo muy buen disfraz. Yo lo del fantasma de ese tipo no lo tengo. Es que son divinos, Oye. en serio. Sos tan chistitos. Es que hoy Tipo como en la radio hoy. te cruzaste, claro, sí, hoy te cruzaste. Tenías tantos chistes en la radio. Claro, hoy como compañía, chistes Sí. como compañía. Hoy El vamos eco era tu a... chiste. ¿Cómo? El eco era tu chiste. ¿Entendés? Es más, yo contaba un chiste y a los 10 segundos cuando me rebotaba me reía. El delay, ¿verdad? se llegaba con delay la risa. Digo, hoy vamos a implementar algo nuevo y por ser temático, digo, cada uno va a tener el nombre de algún personaje. Ajá. Por ser Halloween ya que no nos podemos disfrazar en este programa, entonces cada uno va a tener un personaje. Si vos podrías elegir un disfraz imaginario. Claro, yo. Sí, elegí uno que te guste. Iron Man, no sé. No. Tira. Iron Man. No sé, tirá uno. Linterna verde. A partir de net, todo el programa te iba a Sí. decir linterna verde, pregunte por favor. Mariana, por ser Halloween, ¿verdad? Por todo esto. A ver, Mariana, elegí un personaje. Mujer Maravilla, mira, Mariana. No sé, la verdad. No soy tan fanática de los ¿Y algún dibujito de infancia? Mujer Maravilla, pues. De Mujer Maravilla, bueno. Para Pedro, cortar. ¿Qué sé yo? el comandante, como el de los pollos. No, Voldemort. Voldemort. Ahí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, estuviste Voldemort, disfrazado, Mujer Maravilla y Pedro. Linterna Estuviste Verde. disfrazado. El innombrable. Claro, El innombrable. no, era Dark Verde de hoy. Voldemort, así que muchísimas gracias por Por venir. favor, Van a ir Marco. preguntando cada uno, va a ir preguntando. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con salud pública, es cierto, pero no va a dejar de despertar cierta polémica por el universo con el que va a trabajar ciertamente, que son adolescentes, básicamente madres a adolescentes y otras adolescentes que van a entrar dentro de un proyecto del Ministerio de Salud también, por supuesto. Digo que no va a dejar de generar cierta polémica, más allá de que podemos coincidir todos de que es un hecho muy positivo para la salud pública, porque cada vez que se habla de embarazo, sobre todo en adolescentes también, es como que hay todavía cierto recelo para hablar del tema y no se escapará la posibilidad de que alguien diga, bueno, lo que están buscando es que inicie más tempranamente la actividad sexual, como de Sí. seguro se va a dar Sí. en algunas discusiones O más como adelante, ya no se da, ¿verdad? o como si fuera que ya no, Ya no se da. No, como si que fuera que ya Creo no se da un también. detalle ¿verdad? también, Sí. Toto, quizás, no sé si de hecho ya la actividad sexual inicia de manera temprana, pero hay un sector que manifiesta, vamos a ver si lo escuchamos en la mesa, preocupación no con el método justamente, ¿verdad? Con el método, con el dispositivo en sí, no con la prevención, no con los métodos anticonceptivos, sino con También. este método en específico, ¿verdad? Que también muchos dicen, bueno, finalmente puede terminar siendo una puerta abierta para mayores abusos, porque total, embarazada luego no se va a quedar. Claro, sí. Entre Como otras otras discusiones aristas, también. ¿verdad? Claro. Claro, uno de los puntos Claro. que vamos a compartir. Está el doctor Jorge Sosa con nosotros del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Doctor, ¿de qué se tratan estos implantes anticonceptivos? ¿Cuál es el término correcto para poder iniciar la discusión? Es el implante subdérmico como anticonceptivo, son de larga duración, pertenecen a un grupo que trabaja igualmente como la DEPO, el DIU y el implante, que tiene la ventaja grande de su eficacia, seguridad, que estamos tratando de implementarlo en todos los servicios, pero inicialmente, debido a la cantidad con el cual contamos, vamos a trabajar en la prevención del segundo embarazo del adolescente, ya que las cantidades son limitadas en esta primera etapa que llamamos plan piloto. ¿Para qué? Para ver aceptabilidad en este grupo etario, ya que desde enero de este año, ¿qué estamos hablando? La problemática actual, estamos diciendo, embarazo adolescente y prevención de embarazo en adolescente. Esto va a ir directamente enfocado en esta primera etapa, aclaramos a adolescentes que ya hayan sido madres como mecanismo de anticoncepción para un segundo embarazo Claro. no deseado o no planificado, ¿verdad? Claro, la De hecho, finalidad... cuando hablamos de adolescentes, Claro, tenemos una realidad, cerca del 20% de partos que se producen en el país ocurren en adolescentes. Nosotros tenemos que tratar de brindarle, aunque sea un mecanismo de protección para evitar ese segundo embarazo. Yo creo que después la doctora Fanny va a hablar de lo que es el plan de vida que tiene manifestado, tiene un proyecto de vida la adolescente, y eso afecta terriblemente dentro de su perspectiva de vida. Aunque llegamos un poco tarde, hay que reconocer como proyecto, pero queremos evitarles el mayor problema que puede surgir con eso en esta primera etapa. El plan es justamente tratar de prevenir y hacer esa contención en el primer grupo que tenemos, de esas embarazadas adolescentes que vienen al servicio de salud y podemos brindarle. Hay que recordar, no es que el implante es para la embarazada adolescente que tuvo su hijo, es uno de los métodos más que vamos a brindarle. Lo que le estamos haciendo es aumentando lo que se llama la canasta básica, las opciones, y ella elija. Una de las razones principales por las cuales estamos hablando de eso es porque todo método anticonceptivo que se impone se abandona. Y es una realidad, y más todavía se ve en adolescentes. Entonces el plan que nosotros tenemos es que pueda elegirlo, y hay una probabilidad que al año esté utilizando cualquiera de los métodos en un 80% de probabilidad. en un rato vamos a hablar de la siguiente etapa y a qué público va a abarcar ya la segunda, tercera o las etapas que tengan. La doctora Fanny Corral está con nosotros. ¿Qué tal, Muy doctora? buenas tardes. Gracias por no pedirnos un personaje, ¿verdad? Porque estamos pensando acá con Jorge. Estoy pensando. Bueno, ya ¿qué que pensaron, personaje Jorge, vos vamos a si tener? tuviera que elegir, Jorge, No, no hay problema. pensamos, ya me abrieron la puerta. A mí me gustó Flash, por lo menos. bueno, Flash. Una de mis jefas me dice Flash. Una de sus jefas. De sus Bueno. jefas. No Hay quiero varias que- Jefa, me dice, ya me tiene el ¿Cuántas nombre. jefas lo que Hay tiene? varias excepciones a esto. No, Porque- claro. No me pongan, no me hagan No me, preguntar no me más. abra la porque puerta, no- me la dejé picando, Jorge, porque acá el que no corre vuela. Doctora, la asociación primeramente es SOGIA, es el nombre correcto. Sí, SOGIA es la Sociedad de Ginecobstetricia de la Infancia y la Adolescencia acá en el Paraguay, ¿verdad? Es una sociedad que agremia, la verdad está agremiada a toda Latinoamérica, ¿verdad? En esa sociedad, y yo estoy presidiendo ahora esa sociedad, ¿verdad? Al igual que camina de la mano de la Sociedad Paraguaya de Ginecología Obstetricia, esa es la sociedad madre. Ok, claro, no están por separado, sino están en conjunto Claro. y son parte de, De digamos, hecho, estoy como vicepresidente de esa sociedad también, ¿verdad? Estamos trabajando juntos en esto que es también salud integral del adolescente, ¿verdad? Queremos enfocar cuando hablamos de planificación familiar a que estamos solo incentivando la sexualidad, ¿verdad? Estamos hablando de un desarrollo integral en el adolescente. Ahora, cuando hablamos de larga duración, que era lo que mencionaba Jorge también, y de esto que parece innovador, al menos en la canasta básica, como también mencionaban, de las opciones, este implante en específico, ¿qué características tiene? Sí. ¿Qué tipo de cuidados tiene también? Sí. ¿Se coloca en un periodo breve de tiempo? ¿Tarda ahí un proceso de adaptación? Los métodos LARCs, ¿verdad? Que sus siglas están en inglés, pero son métodos anticonceptivos de larga duración reversibles. O sea, vos retirás el método y la fertilidad se retoma de inmediato, ¿verdad? No tiene, o sea, contraindicaciones precisamente porque es una progestina o una hormona, ¿verdad? Que lo que hace es solamente inhibir la ovulación. Tiene algunos problemas como, por ejemplo, se presentan irregularidades en el sangrado, ¿verdad? Evita el problema mayor que es el embarazo no deseado. Claro. Y sobre todo la característica principal de una adolescente que se embaraza es el periodo intergenésico corto. ¿Qué significa eso? Pronto se vuelven a embarazar, ¿verdad?
Y como ya mencionó Jorge, se trunca todo un desarrollo integral que se llama proyecto de vida, ¿verdad? Lo que pretende con esto el Ministerio, fuertemente apoyada por ambas sociedades, es el desarrollo integral del adolescente en cuanto a lo que es protección, dentro del sentido de protección de salud Estado, porque se discute la patria potestad, y es otra cuestión ahí, ¿verdad? Y la patria potestad no es como lo enfocan un derecho a que yo haga lo que quiera de mi hijo. Claro. Nosotros sabemos que nuestra realidad, sobre todo en el interior, son niñas entregadas a adultos. Sí. Y eso es abuso, ¿verdad? Entonces, el cuidado de la patria potestad no es un derecho, es un deber de protección. De que protección, también, no de uso del Deber y niño, derecho. ¿verdad? claro, el niño Ambos no en es realidad. más un objeto hoy día, hoy es un sujeto de derecho. derecho, ¿verdad? Entonces está dentro de su derecho, dentro de la autonomía progresiva, que es la capacidad que va adquiriendo de tomar decisiones de acuerdo a la edad que tiene, ¿verdad? Se le brinda ese tipo de protección. Ya hoy día sabemos y lo contemplan todas las leyes, tanto en la niñez, la adolescencia y también en ciertas leyes de la Constitución Nacional, que nosotros estamos obligados a atender a un niño que viene, un adolescente, hablemos de adolescente que viene a pedirnos información sobre salud sexual y reproductiva. Doctora, Sí, me mujer gustaría mayor. precisar algo de lo que usted dijo para poder ir hablando mejor, digamos. Uno, ¿cuál es el rango de edad que ustedes consideran adolescente? Porque sabemos que hay niñas que han dado a luz Claro. incluso con 10 años, Claro. digamos, ¿verdad? Que seguramente ya cambia el escenario. Y lo otro, ¿quién tomaría la decisión justamente en el marco de la patria potestad? ¿Quién tomaría la decisión del método anticonceptivo? ¿Es la niña de 11, 12, 13 años o son los padres? Bueno, ¿O de qué depende eso? sí. Primero es adolescente y por criterio de la OMS es de 10 a 19 años. Nuestra ley contempla hasta los 18, ¿verdad? La mayoría de edad. Ahí tenemos un conflicto legal realmente, porque de 10 a 14 el niño que ande con un adulto o la niña que ande con un adulto es abuso. Eso se tiene que penar y castigar. No es salud la instancia, ¿verdad? Pero es sabemos El que es mecanismo de alerta abuso. termina siendo. Sí, es salud, ¿verdad? Y a partir de los 14, o sea, los 15 años en adelante hasta los 19 es estupro. Son dos situaciones legales. Si una niña está teniendo relaciones sexuales y se va a pedir anticonceptivo, ¿verdad? Ya está ella en el derecho de protección que salud le puede otorgar. Así se niegue el adulto que le acompañe. Nosotros ahí tenemos que ejercer la protección sobre el niño. En un caso de negativa de los padres, pero decisión del adolescente, ustedes van por la decisión del adolescente. Siempre En salud. prima el interés superior del niño. Cuando hay conflictos de intereses en los adultos, siempre prima el interés superior del niño. Eso es así, ¿verdad? Y lo que nosotros como salud hacemos es ofrecer un cuidado integral, una protección que si no se embarazó todavía y está teniendo relaciones, que no se embarace, ¿verdad? Y porque el embarazo de por sí en el adolescente es considerado un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Ya va a la categoría de alto riesgo. Provoca hipertensión, que le llamamos preeclampsia, restricción en los crecimientos del niño, pérdida, abortos son frecuentes. Y una cosa que yo quiero puntualizar, la cifra que dio Jorge de 20% de embarazo en adolescentes es sobre nacimientos. Claro. No estamos contando las niñas que abortan. Claro. Casi, o tiene algún tipo de pérdida o algo así. Claro, nosotros no tenemos una cifra real de la cantidad de niñas, ni siquiera De embarazos, la cantidad de embarazo. embarazos, claro. La cantidad Claro. de nacimientos es lo que están nosotros Lo que teniendo. se podemos tener y abortos que se producieron en forma espontánea dentro del sistema de Claro, salud. dentro del Sí. sistema de... Y los nacimientos también son públicos y privados en ese Sí. número. ¿verdad? Claro. En ese número tenemos Sí, ambos lados. Ambos. Ambos lados. Pero un detalle que estábamos viendo, siguiendo la línea que estaba hablando Fanny, es que nos olvidamos que el niño y el adolescente es sujeto de derecho. Y pensamos que la protección que el adulto puede darle es para su beneficio y obviamos un derecho que tiene, y un derecho a la salud es un derecho humano, que cambia todo desde el punto de vista de lo que vos quieras verlo. Y si se le niega ese derecho, un derecho humano, estamos haciendo algo diferente. Estamos bloqueando ejercer su derecho y el Estado es garante de derecho. La pregunta que suele decirme, ¿por qué ustedes hacen eso como Estado? Es porque estamos obligados por ser garantes Garante de de derecho. derechos, sí. Y Así debemos es. brindarlo. Por eso es que la gran discusión sobre la patria potestad se da en este tipo de casos, casos, ¿verdad? claro. Si es el deber sobre mi hijo o el derecho sobre mi hijo de poder hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Y realmente Claro. termina siendo el deber de cuidado, pero lo vamos a debatir un poquito más a la vuelta de la pausa. Pero antes vamos a hablar de esto que tanto le gusta a Voldemort, ¿sí?
que tanto le gusta a Valdeborn, del RZR 1000, que está en un precio promocional, Valdeborn. Ajá. Quiero que sepas esto, porque ahora lo puedes conseguir desde $25.800. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. O acá me pasaba el número linterna verde 609-624 para que puedas llamar, querido. ¿Sí? Vamos a la pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Muy bien, estamos volviendo. Va a preguntar, por favor. Señor, adelante. Linterna Linterna verde. Doctora, antes que nada, como una primera pregunta, ¿cuánto tiempo hace la existencia de esa sociedad? La de Soquia tiene 25 años y la de la Sociedad Paraguaya 75. No, la sociedad paraguaya sí sabía, pero la adolescente Sí. estaba ni enterada. Qué importante Sí. que en Paraguay, un país como el nuestro, tenga ese tipo de sociedad. Claro, nosotros nos abocamos más a educar a los médicos en cómo tratar a un adolescente, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito ginecológico y obstétrico. Sí, porque es A un la desafío formación en de realidad. médicos, no educación, disculpen, la formación y En actualización en el tema. En países como el nuestro es todo un desafío. Sí, ¿Y cómo, totalmente. cómo se da el abordaje con respecto al tema, este planteamiento en particular del anticonceptivo? Del anticonceptivo. Sí. De hecho, al ¿Cómo les llega a anticonceptivo ustedes? tenemos que empezar a mirarlo no como una droga. Ese es el principal problema, ¿verdad? Sí. Son métodos hormonales que se basan en hormonas que luego se van sintetizando y evitan ciertas funciones, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, que también tiene su riesgo darle a una persona todos los días aspirina, ¿verdad? Pero nadie grita por eso. El tema es que la anticoncepción está ligado con lo sexual, ¿verdad? Entonces, la principal función, bueno, es la anticoncepción, pero tiene tantos beneficios, ¿verdad? Otros beneficios que ya se demostraron científicamente, como por ejemplo prevenir, la toma de anticonceptivo previene el cáncer de ovario, ¿verdad? Eso nadie lo sabe, un cáncer de endometrio, muchas otras situaciones, el sangrado abundante en una mujer, el síndrome premenstrual, o sea, mejora bastante ese dolor, la dismenorrea, tiene otras funciones, pero la principal es dar la anticoncepción, que el único mecanismo que tiene es evitar que la mujer ovule, ni siquiera hay ovulación, o sea, no como también se manifiesta, es abortivo, no es abortivo si no está ovulando la mujer, ¿verdad? Sostiene en bajos niveles la hormona como para que no se produzca una ovulación y no haya embarazo, ¿verdad? Por eso que ante la falla hay embarazo, ¿verdad? Ante la falla no dejas de tomar 1 o 2 días y te puedes quedar embarazada. No es, tampoco es teratogénico, no es una hormona, o sea, si te quedaste embarazada, no ¿Qué es provoca teratogénico, perdón? que no provoca malformaciones del bebé, o sea, te quedaste embarazada y no hay malformación por haber consumido anticoncepción. No le deja infértil a una mujer, o sea, si una mujer largó su anticoncepción y no está pudiendo embarazarse, hay que buscar otras causas. Eso lo sabe un médico. No va a ser el uso prolongado de un método anticonceptivo. No es entre comillas como se dijo o siempre se quiso instalar, se tiene que limpiar después Mentira, una, ¿verdad? no. Incluso hay gente que dice, tengo que descansar y en el descanso se queda embarazado de un embarazo no planificado, no planeado, ¿verdad? Y lo peor de todo, de esos embarazos son los no deseados, porque esos son los que van al aborto. Los no planificados no siempre significa que no sea deseado, ¿verdad? Por ahí se acepta, no estaba en mis planes, pero lo acepto y continúo con el embarazo. El problema es el no deseado, ¿verdad? Que realmente no estaba en el proyecto de vida y generalmente no está en el proyecto de vida una adolescente embarazada. No. Una niña no tiene por qué estar criando a otro niño, ni no va a poder educar, ¿verdad? Otra cuestión muy álgida dentro de esto es dejar en manos de la familia la educación sexual. ¿Y si la familia no la recibió? O sea, no me pidas que le enseñe inglés a mi hijo si no lo sé hablar, ¿verdad? A mí nunca me hablaron ni me educaron en el tema. Tenemos que empezar por educar a la familia, a los padres y también a los adolescentes y niños, ¿verdad? De cómo se aborda el tema. Ahí sí va a ser un tema delicado porque se sigue instalando, o por lo menos se sigue debatiendo el qué le enseñan a mi hijo. Claro. Claro. Yo quiero que le enseñen A, B y no C. O sea, ¿qué le van a enseñar a mi hijo? Pues estaría bueno que le enseñen C está a mi juntos. cargo. En todo caso. Claro. Pero sabes enseñarse, Claro, ahí está el tema, pues. ¿verdad? Ese Y ahí es te van a el decir- tema de la discusión. Y hay ahí te van a experiencia de decir, voy a enseñanza enseñar yo con como padres. yo sé. Claro. A lo maguareo como me enseñó mi abuela, ¿verdad? Y sí, ahí O está. como dicen las O leyes sea, de Dios, del talión, del eso ya, coral, lo que sea. eso ya se estudió. La educación integral en la sexualidad, ¿verdad? Que es enseñar sexualidad a los niños de acuerdo a su capacidad de entendimiento, ¿verdad?
Por ejemplo, una vez mi sobrina de 7 años me preguntó cómo nacen los niños. No, ella no me estaba a mí preguntando cómo son las relaciones sexuales. Ella quería saber si era por dónde salía la criatura, ¿verdad? Y uno tiene que entender que esa es su capacidad de entendimiento. Hasta ahí ¿verdad? llega por- Hasta ahí claro, llega. en esa- Yo no le tengo que complejizar. ¿Sabe una persona normal eso? Un papá se corre cuando su hijo empieza a preguntarle cómo nació Doctora, y los hijos. justamente, perdón, en ese Me mismo están punto pasando nomás. como Pero- poste caído. Perdón, Pedro, pero hay están desviando, experiencia. Hay experiencia de eso, o sea, Pasa que- porque estamos hablando de la enseñanza con padres, pero ¿se hace o Sí, es un sueño? Sí, sí. o sea, ¿tienen experiencia? Los países desarrollados ya No, tienen. nosotros. No, nosotros. Tenemos esa No, experiencia todavía de a Estamos nivel en proceso. público sexual con estamos en padre y el hijo. proceso de enseñar eso, ¿verdad? Por ejemplo, desde la sociedad científica lo que nosotros hacemos son conversatorios, ¿verdad? Conversatorios con padres se organizan o con ciertas organizaciones civiles. Muy limitado. Y muy limitado, ¿verdad? Eso debería ir en la mano de educación. Y de educación, disculpen, sacó la nalga en la jeringa. A propósito, Jorge, después voy con... Sí, con el un señor. detalle. Uno suele decir la educación es la base y es cierto, pero uno tiene que ver la gran ventaja de la educación sexual ya en la etapa escolar. Uno pareciera que tiene miedo a que el niño sepa. Si el niño sabe y está en riesgo de abuso, lo va a denunciar. Si el niño entiende lo que Claro. puede pasarle, lo va a prevenir, va a contar. Recuérdese que Claro. uno de los detalles que uno se olvida es que el riesgo de abuso está muy cerca de él, por el entorno familiar, ya Hay que una esa gran es la estadística zona que- que lo demuestra. Solamente con la educación sexual iniciamos una serie de prevenciones. Segundo, ¿es cierto que por la educación sexual se inicia el estímulo sexual precoz? No. La evidencia actual dice que cuanto más temprano el niño sabe, el adolescente sabe, retarda el inicio de su vida Claro. sexual. Ganamos todos. Hablar de salud sexual y reproductiva tiene demasiadas ventajas y la probabilidad de que tenga efectos negativos es demasiado bajo. Segundo, darle la mejor información le da la oportunidad de que se defienda afuera, porque recordate, es un proceso de crecimiento. Lo que no tiene que tomarle al adolescente es desprevenido las cosas, porque no sabe, como yo le decía a mi hija antes, no me vaya a decir el día de mañana, yo no sabía. Claro. Yo lo que quiero es que vos me digas, sabía y tomé esa decisión en base a mi conocimiento, que es otra cosa. Nosotros como salud, lo que estamos tratando de darle todo el espectro de la situación. Primero la educación. Tenés estas probabilidades, tenés estos riesgos. Bajo esto se está haciendo tu vida. Lo que decidas ahora o te retrases en iniciar, tienes ventajas. Si te decidís a comenzar, esto es lo que te puedo dar y dar métodos de protección. El implante no es la única solución. El implante previene el embarazo no programado, por ejemplo. Pero te estamos diciendo, el implante es la solución. No, también yo quiero que uses métodos de barrera, específicamente el preservativo, por el estilo de vida. ¿Y para qué entonces el implante? Te dice alguien. Recordate que no todos quieren Claro. usarlo y lo volvés a tener expuesto. Claro, y hay que defenderlo. Claro, hay que explicarle, el otro te protege de enfermedades sexuales. el Claro. implante en fin, no. Pero estaba mirando las estadísticas. Gracias, Batman. Por favor, adelante. Sí. Valdemoro. Doctor- Estaba penalizada la Mujer Maravilla, Sí. te digo, porque Se va a ser invisible. sí, se empezó a dar vueltas ahí y uno no podíamos... Ya era hora, No podíamos hora parar. del año. Estaba viendo las estadísticas. En un mes se aplicaron 125 implantes, tengo entendido. El primer mes, creo que el de este mes todavía no están los datos, hasta donde sé. O sea, sobre 800 que fueron los que se entregaron en un mes de aplicación. Yo creo que las estadísticas están buenas, o sea, la aceptación es buena, la repercusión es interesante. Ahora, la mayoría de las personas, de las adolescentes que se Aplicar. aplicaron el implante, ya tuvieron hijos, porque o sea, Todas. 125 en un mes. 125. Todas. Lo que el plan es Está para el que vean, foco ¿no? de nuestra atención. Estamos Claro. hablando de la prevención del Sí, segundo sí, embarazo sí, sí, adolescente. obvio, sí, sí, sí. De ello hay que recordar que a veces lo tuvieron en el servicio o ya lo tuvieron dentro de ese año. Ah, Claro. Estamos nosotros recibiendo y tiene el acceso al servicio de ¿De salud. qué cantidad hablamos? De Cobertura, no, nosotros 800, estamos abriendo ahora, claro, de estamos piloto, trabajando con 8 servicios amigables para los adolescentes, en el cual trabajamos inicialmente porque tiene qué cosa, tiene otros apoyos para hablar para la toma de decisiones.
no solamente se basa en la atención del médico especialista, sino tiene apoyo psicólogos que están acompañando, algunos tienen hasta servicio social y dan el apoyo para la decisión. Yo no quiero que elija el implante, yo lo que quiero es que elija un método. Claro. Entonces, en base a eso, yo te voy a tener a fin de mes, dentro de los primeros días de noviembre, vamos a poder decirte, de este grupo de adolescentes, eligió esto, eligió esto, eligió esto, eligió el implante y vamos a ver la aceptabilidad. La aceptabilidad, uno comienza con la elección. Si ella lo eligió en base al conocimiento y a la toma de decisión propia, tengo 80% de probabilidad que lo use durante un año, que es muy efectivo. Pero tengo que también saber qué otros métodos eligieron el resto para que yo pueda evaluar qué cosa, el apego a eso o la duración que va a decidir usar. Pero, discúlpame, pero una vez que decidió aceptar el implante, es porque ya tiene una idea cabal de todo. Sí, pero Debería. durante el inicio No, y puede yo creo que presentarse sí. cosas que ella o no lo entiende bien o le molesta. Claro. Esa es una de las cosas que le estaba sí. comentando la doctora Fanny. Hay cierto sangrado. Ningún método se entrega sin una previa consejería. La consejería consiste en entregar información y educación sobre el método y Sí. cómo va a utilizarlo, ¿verdad? Sobre o sea, todo. ella ya se va con una idea de qué puede provocar en su cuerpo ese método, ¿verdad? Sangrados irregulares, a veces no va a menstruar, tiene esa idea. Entonces, la verdad que lo que se evalúa después es si acepta esas situaciones o pide el retiro, ¿verdad? Pero esto se basó en un gran estudio que yo quiero mencionar que hizo el Colegio Americano de Pediatría, ¿verdad? Junto con la CDC en Estados Unidos, donde se entregaron métodos anticonceptivos a un grupo entre 15 a 49 mujeres y le hicieron su seguimiento durante 3 años. Y en ese estudio se basó después todos los criterios médicos de elegibilidad, donde la mayor aceptación del método LARS, que incluye implante, DIU y Depo-Provera, fue del grupo de adolescentes. Casi no hubo embarazos en ese grupo y tampoco hubo abortos, ¿verdad? Porque ellos tienen aborto de manera legal. Entonces, ¿por qué para ese grupo? No significa que las otras no puedan usar. Pero ¿Por qué menos, para ese grupo? claro. Porque la eficacia no depende de la madurez de la persona que lo está usando, o sea, la responsabilidad de la persona. No es lo mismo tener que acordarme de tomar mi pastilla Claro. todos los días, de aplicarme un inyectable cada mes o de cambiarme mi parche cada semana, a aplicarme un método que sé que por 3 o 5 años o 12 años voy a estar protegida y no voy a tener embarazo, ¿verdad? Y si quiero tener, pues me En retiro. realidad por ahí Claro. es más. Entonces, por ahí vino, por el desarrollo neurológico de la aceptación de las adolescentes. La persona se vuelve adulta a los 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que neurológicamente puede empezar a cumplir funciones que un niño adolescente no puede cumplir. Entonces, por eso se preconizan estos métodos en el adolescente, ¿verdad? No estamos hablando de que haya efectos secundarios en el adolescente que no hay en el adulto y compañía. Es lo Se mismo que comporta lo igual. use. O sea, la edad por per se no Estamos contraindica. como todo lo que hacen los adolescentes, mientras lo pueda hacer una vez y me olvide, mejor. Y ¿Verdad? O más sea, ahora. Disculpa, ni donde más ahora. lo hago ahora, chao, Ahora con ¿verdad? los millennials, Si sí. puedo dar una sola vez mi número de cédula y después ya no durante la próxima, Totalmente. lo hago. ¿entendés? O sea, Totalmente. antes que Sí. decir cada mes tengo que ir a renovar ciertas cosas. Claro, como todo lo que pasa con muchos de los Claro. adolescentes. Por ahí va la elección del método LARCS para Claro. esta franja etaria. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta va a preguntar el señor Linterna Verde y Valdemar también, y después recién la Mujer Maravilla que está penalizada en esta vuelta. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo, se está discutiendo otra cuestión que no tiene que ver más, pero interesante también. Salvo que use su superpoder es la Mujer Maravilla, pregunta a usted, el señor Muchas Valdemar, gracias, y después le aclaro a la gente para decir está tanto loco esto acá. Es por Halloween que como no nos disfrazamos por la investidura del programa, cada uno usa un nombre de ficción. El señor Jorge usó hace rato Flash y seguimos discutiendo. Y cada uno elige lo que le quede. Pero estamos controlando para no decirle doctor. Después le vamos a preguntar a la doctora Fanny a ver si sobre el final. Penélope parece. No, yo soy igual que la compañera, ya. soy la Mujer Maravilla. Muy Sí, bien. habré girado sobre mi eje toda mi infancia para convertirme. Creo que me convertí. A ver. Doctora Fanny, hay una unanimidad
Con respecto a este sistema o este método con respecto a las otras sociedades científicas o médicas. Sí, están acompañando la Sociedad de Pediatría, ¿verdad? De hecho, la Sociedad de Pediatría sí abarca un interés no diferente, más integral. También está empezando a involucrarse con lo que es la salud sexual y reproductiva dentro del marco del desarrollo integral del adolescente. Así Pero no hay mismo. voces disonantes, ¿no? No, en cuanto a sociedad científica, no, hay grupos. Igual, Como dentro de Como nuestras todo. sociedades hay grupos de... ¿Qué dicen? ¿Qué argumentan? La verdad que no tienen argumentos científicos, ¿verdad? Por ahí tenemos que empezar. Hay médicos que sostienen que puede causar daño a la salud usar métodos anticonceptivos en general y más a un adolescente, ¿verdad? Pero lo que científicamente está demostrado que el embarazo es mucho más perjudicial que usar un método, ¿verdad?, anticonceptivo. Claro. Y como les dije al principio, tienen que empezar por entender ellos tienen que empezar por entender lo que es la endocrinología y el uso de las hormonas dentro de un organismo. Doctor, la consulta es, teniendo en cuenta que este método se probó en varios países y no es de ahora, desde hace tiempo, ¿por qué se hace un plan piloto acá? Y la pregunta es por qué en lugar del plan piloto ya no se lanzó Como política. directamente como una política de Estado o de salud sexual. Primero, para comenzar, se está usando en más de 60 países. Sí. El producto tiene cerca de vigencia de 20 años. Entonces, para decir, ¿van a probarlo en el país? No se va a probar. Por eso te estoy diciendo, no se va a probar la eficacia, la seguridad. Lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es ver la aceptabilidad de la población. Ya. Y una de las cosas se basa en que este es un donativo inicial y yo luego debo ejercitar lo que se llama la compra. Tengo que hacer mi propuesta de compra para integrarlo no solamente a este grupo, sino a toda la población. Hay métodos que tienen aceptabilidad en la población y otros que no. Y una de las cosas que queríamos saber antes de así iniciar compra, que significa gasto, yo tengo que entrar dentro del concepto de que tengo que justificar un gasto, debo de saber cuál es la aceptabilidad. Y luego voy iniciando compras progresivas para ampliar no solamente al grupo adolescente, sino al grupo adulto. Una de las cosas que tienen que entender que tiene beneficios para ambos grupos. Donde mayor beneficio estábamos hablando nomás en el grupo adolescente, por sus ventajas que tiene, por las características del método, lo que le hace ideal para este grupo, ese método. Pero todo se basa en lo que se llama la elección informada. ¿Cuál es el mejor método para una persona? Aquel que la persona eligió. Ese es el método que le dan a mí. Lo que pasa es que me llama la atención, discúlpame, tengo que insistir sobre esto, porque cuando se trajo la vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino, se trajo y se implementó. Y se fueron a los colegios y se habló y bueno, hubo un poco de resistencia, pero se hizo. Entonces por eso me llama la atención de por qué no se tomó esto ya también así como una política de Estado, de salud sexual. No, Quizá el costo también es No, alto. lo que estábamos otro hablando también, en un principio. mucha resistencia hubo, ojo. Es No digo el diferente, costo, o sea, son caros. No, y sí. la el otro vacuna también. está obligada la mamá a protegerle al chico de ciertas patologías, Ajá. ¿verdad? Protectora. La anticoncepción es de elección libre, Individual. Entiendo. libre, ¿verdad? Y pasó eso ya en el Ministerio de Salud, por ejemplo, con el condón femenino. El condón femenino se trajo un lote, se puso a prueba y no tuvo aceptación. No tuvo Entonces, aceptación. ¿por qué va a tener que gastarse en No, un porque método que continuar. no, claro, Claro, está bien. que Yo no puedo tuvo, justificar la compra a algo que no Más de la tiene gente mucha no va a tomar. aceptación. que no va a usar? Hay que recordar que en el mercado del país hay cosas que se compran a nivel privado. Tenemos una gran cobertura, tiene métodos anticonceptivos, las farmacias. Estamos hablando del servicio privado y que uno puede ya elegir. Tiene una mayor gama de elegibilidad entre los métodos y el profesional de salud, como están trabajando en los diferentes estamentos, uno puede agarrar y recomendar, dependiendo del grupo etario, la patología de base, el deseo de la paciente, qué es lo que se espera de cada método, lo puede elegir. Y hay una variedad. El ministerio compra un lote básico y yo tengo que justificar su utilización. Y si la población dice, no nos interesa, yo no puedo quedarme con un lote parado para la hora de decir, vos sabés que compré mal. Claro, ustedes van por el rendimiento, no por la variedad en específico, Claro, tienen que ir por porque- rendimiento. Y yo tengo que dar esas opciones. Diana, por favor. Hola. Doctora, a ver,
Hace rato mencionaba un poco el caso, digamos, de la elección informada y también el que los médicos deberían poder explicar al adolescente, bueno, todos estos son los métodos, estas son las ventajas, etcétera. Me gustaría preguntar, ¿se hace realmente así? Y lo digo como una usuaria, por ejemplo, del sistema IPS. Yo estuve hace 2 semanas más o menos ahí. Y de verdad, la doctora que me atendió me dijo, faringitis, acá, o sea, es diferente seguramente, pero lo que pasa en el sistema de salud es que ante y acá lo han dicho varios médicos, ante la demanda tienen que atender express. Claro. Entonces yo no sé si en esa atención express el médico realmente se va a tomar el tiempo de explicarle a ese adolescente que no tiene todavía mucha información como para que entienda cabalmente y encima otra vez tome la decisión. Entonces me hace que, porque no hay luego tiempo, han decidido, sin decir que esté mal o no, mejor implantarle nomás, entonces tipo ya no hay... hay menos riesgo, digamos, pero ¿se da realmente esa explicación así como debe ser o eso es un ideal? Realmente- Este nomás ya ahí, Claro, vamos a ponerlo más delito. No, realmente el que está formado o el que conoce salud sexual y reproductiva en adolescente, en este caso, por ejemplo, yo tengo la especialidad de ginecología infanto-juvenil, que es una especialidad en nuestro país, y no solo hay varios médicos, pero también están los que se forman en eso. En el consultorio del adolescente, por eso estaba hablando Jorge de la instalación de ciertos consultorios amigables. No es lo mismo información para un adulto que para un adolescente. Claro. Lo de adolescencia implica educación. O sea, yo informo y yo Educación educo. implica tiempo, por eso Tiempo, preguntaba. No, claro. ¿qué tiempo que no sé Yo si no tienen le en el puedo sistema decir de a un salud? adolescente, toma un preservativo. Yo tengo que sacar frente a él, ver, o sea, cuáles son las características, le tengo que mostrar cómo se coloca, cuál es el mal uso, le tengo que explicar más, ¿verdad? Por eso del desarrollo neurológico, ellos necesitan información con educación para tomar la decisión adecuada, ¿verdad? Y se En da el IPS está un consultorio amigable del adolescente, ¿verdad? Con una persona que está entrenada para eso y que realmente concurre muchísima gente. A mí me sorprende porque vos no creerías cómo las madres le piden a Ayuda. personas especializadas ayuda para que le hable a su hijo, ¿verdad? Yo en el consultorio privado le tengo a casi todas mis amigas Pero mi y pregunta, compañeras doctora, del es más colegio. bien si tienen tiempo los médicos, tienen tiempo de darle tiempo Porque al esos adolescente. consultorios tienen un manejo especial. En primer lugar, En los amigables está hablando, en los en específico los amigables. En Por los eso espacios se trabaja en amigables eso. no se saca turno. El adolescente se va al horario que puede, porque generalmente los horarios normales están en el colegio. Se van a horarios que pueden irse, ¿verdad? Y entran directamente a consultar, no tienen que irse de madrugada a sacar número de turnos, ¿verdad? No es mucha la cantidad que se maneja en esos consultorios, ¿verdad? De personas que asisten. Y generalmente se limita también la consulta porque la Consejería de Educación lleva, vos estás mínimo media hora con un Exacto. adolescente. ¿Cómo hace el ministerio con las situaciones de, supongamos, en este caso son niñas que han sido madres, ¿verdad? Y para evitar el segundo embarazo, entonces hay una cuestión base de decir, ocurrió así, estas son las causas del embarazo, estaba con una persona que la familia la entregó prácticamente, fruto de un abuso, o sea, tienen cierta información porque le hacen el seguimiento al embarazo. Pero si llega un adolescente y dice, mira, yo quiero entender un poco más en este servicio, en este consultorio amigable que hablaban ustedes, pero tiene 14 años. ¿Ustedes están obligados a notificar a la familia, a notificar a alguien? ¿Eso puede causar también algún tipo de inconveniente o hay un secreto profesional que se tiene que mantener y resguardar? Pregunto esto porque, a ver, estamos hablando, si tiene 14 años no podemos hablar de consentimiento, ¿verdad? Entonces, si está con un adulto se denuncia. Si está ante la sospecha de que esté con un adulto, si sí. fuera con un... El problema es que uno Bueno. sigue pensando que es un adulto y a veces no son eso. Ok. Sí. Viste, si vos tenés el Claro. espectro de las probabilidades, Ahí está. Claro. en su entorno local, ella tiene o él tiene una probabilidad de tener una vida sexual, iniciar una vida sexual, ya que es la probabilidad. Por eso uno está abriendo el espacio para el conversatorio, para el apoyo de adolescente, que cuando decida iniciar su vida sexual, que tenga opciones para elegir para prevenir un embarazo no programado o no planificado. Y un abuso. Y es un abuso, sobre Un todo, abuso, porque hay que claro. entenderlo. Claro, Y para poder existieron identificar el caso, ¿verdad? Y Claro. existieron casos ante esa probabilidad. Se está trabajando lo que se llama la ruta crítica para la detección de la violencia y el manejo, que tenemos que trabajar conjuntamente con la Fiscalía, con la Secretaría de la Mujer y todo el proceso con
ese proceso que estamos para tener un mecanismo único. Lastimosamente, el país se divide en varios lugares y los caminos son a veces diferentes Distintos. y estamos tratando de que eso podamos hacerlo único. Es un trabajo difícil, largo, porque hay que reconocer que existen muchos problemas con respecto a eso y es de notificación obligatoria ante la duda, Ante la duda. porque estamos obligados a eso. El Ministerio de Salud reconoce casos y lo denuncia y trata de mantener protegido al adolescente. Pero no es todo así. Recordate que ocurren embarazos con sus pares. Claro, a veces con sus pares. Esos pares, Rondando el tienen caso que sean adultos Claro. específicamente. Y hay que entender. Porque lo peor que puede pasar es finalmente decir, mira, al final que se Claro. cruzaba con alguien de la misma edad Te estás y la precautelando. niña dice, y no ya- me voy más Claro. porque Y el abuso me están jugando. El ¿verdad? abuso Claro. continúa también. O Claro, sea, el dan- abuso dan- continúa, ¿verdad? Dando un elemento para que el abuso continúe si no Claro. denuncias, ¿verdad? Exacto, Claro, esa sí, es la correcto, realidad así que mismo, es tenemos. como validarlo. ¿verdad? Claro, de Y alguna manera. eso no, ya- también, esa educación también tiene que implementarse no solo en familia, claro. sino en comunidad. O sea, el adulto tiene que saber que está agrediendo y que está abusando, ¿verdad? Porque muchas veces se da como normal, ¿verdad? Sí, Porque asume. por desconocimiento también, La ¿verdad? sociedad Folclore. asume. Totalmente. No van a creer que hay fiscales que toman como normal. O sea, es así mismo, Perdón, ¿verdad? pero el la lenguaje de comisaría- comunicación a través de los medios también lo ha hecho y va variando, va cambiando Claro. y hace su esfuerzo cuando decíamos la pareja del hombre y hablamos de una niña de 14, 15 Lo años. hace la ¿verdad? ley, Claro. Toto, lo hace la ley. Claro, lo Abuso hace es la cuando misma se ley. trata de una niña, sin embargo, si un niño es abusado con la misma edad, no es abuso, por ejemplo. Ahora no es estupro, por ejemplo. Y eso es algo que hay que cambiar en el Código Penal. Ah. Hay muchas cosas Literal. que podemos- desde el lenguaje y cómo ocurre lo también. abordamos. Sí, Hay que claro que entender ocurre. bien, o Hoy sea- nos enfocamos, digamos, en las niñas, pero los niños Sí, abusados también. están desprotegidos. Son objeto de abuso. Hay un rango de edad donde están desprotegidos. Y muchas veces se da como consentido diciendo que les gusta, ¿verdad? Sin embargo, no, o sea, vos llevas a un aspecto psicológico, claro que si le estás excitando y manoseando va a parecer que le guste, pero en sí genera una ansiedad, sobre todo cuando es adulto, ¿verdad? Y saben en el fondo que está mal, pero no pueden discernir porque no están educados para saber eso, ¿verdad? Entonces la gente dice, la niña luego lo consiente, pero Claro. no está en la capacidad de consentirlo, pues eso es la autonomía progresiva que está contemplada en la ley. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta tenemos más. Bueno, nos estamos quedando lastimosamente sin tiempo a poco para ir. Bueno, de hecho entramos un poquitito tarde. Un saludo para toda la gente que viene antes. Mariana, por favor, y después, perdón, Diana, por favor, y después voy con ¿Cuántas generaciones? linterna a la pucha. Ese es el La problema. Estamos agradezco. teniendo una discusión Agradezco muy la amplia en el generosidad. programa porque la señora, la Mujer Maravilla, Está buscando dice que privilegio, ella ¿no? tiene que tener doble No, turno no, porque no. están dos Sí, sí. hombres, tanto Linterna Verde como Voldemort están acá con exponentes del género. Yo le digo, no, Como la equidad representación es femenina. uno para No, cada más que- uno. De eso se trata. Eso es justicia, Adelante. no equidad, entre No, no, paréntesis. no. Bueno, para el doctor Jorge Sosa, finalmente, ¿cuál es el plan de trabajo a partir de ahora en estos centros pilotos? Es decir, o en estos centros que están dentro del plan piloto. ¿Esto ya está operativo? ¿Se va a empezar? ¿Cuál es el plan a partir de ahora? Y un detalle, ¿cuánto cuesta cada uno, cada implante? Sí, todavía. Como es donación todavía no puedo hablar de precios porque después se tiene que ver cómo se va a hacer la compra con respecto a eso, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos un régimen especial del ministerio que uno puede comprarlo con una licitación internacional que abarata bastante los precios manejados por el mercado. De hecho, todavía no conocemos ninguna farmacéutica que esté representando Acá, eso Paraguay. ahora aquí. El otro, el plan piloto tiene como objetivo ver lo que se llama la aceptabilidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos recolectando información sobre la decisión que toma un adolescente luego de tener su embarazo en decidir uno de los métodos anticonceptivos, darle un seguimiento que va a continuar por un año al aplicarse el último. El estudio continúa por un año y ver la tasa de abandono de los que decidieron elegir el método y evaluar las condiciones del porqué. No estamos hablando de eficacia ni de seguridad, estamos hablando de aceptabilidad. Eso nos va a permitir dar una primera estimación y proyectar a la población para poder hacer una compra mayor porque va a tener costo. Todos estos métodos no son de bajo costo, pero ¿qué tiene la ventaja? Que si un adolescente lo utiliza por más de un año, tiene la ventaja económica, costo-efectividad relacionado con el tiempo que estamos teniendo. ¿Hay Ahora, otros Jorge. métodos más baratos? Sí hay, pero ¿qué pasa? Tiene que elegir.
Recordate eso, la gran ventaja de elegir es Claro, que tiene si que elegir elige, dentro de la variedad. dentro de la variedad, nos permite que tenga apego. Jorge, una consulta rápida nomás, porque ya estamos cortos de tiempo, me parece. ¿Por qué recién el segundo embarazo? ¿Cuál es la explicación científica y o política para eso? El segundo embarazo fue una decisión porque los métodos no son Se ríe muchos. la doctora. Sí, pero los métodos no son, porque ella participó. Porque O ella- sea, que ella yo va hice con- parte del plan. Ella va a complementar lo que ustedes no quieren Sí. decir. No, ¿Qué ella estuvo en la parte del Iniciando, inicio. sí. Es más, yo me acoplé posteriormente a ese proceso. Pero uno de los detalles, tengo 800 y son 20.000 las que se embarazan. Y como prevención, ¿cuánto tengo que trabajar? No voy a poder hacer una acción grande y ver aceptabilidad. No llegas. Entonces, ¿qué Y me porque conviene también en el hacer? primero ya llegan al sistema de salud. Y el segundo, como decía, identifico a la mujer, a la adolescente embarazada durante el prenatal, le doy las opciones para elegir. No se trabaja en el parto, no es el mejor momento para dar información. Y posterior al parto, nuevamente se acerca y se brinda la gama de métodos anticonceptivos que se le puede ofrecer y se espera que elija un método. Esa es la opción y es un mundo más pequeño sobre el cual universo podemos más trabajar, un universo Y más ahí- pequeño que nos permite trabajar directamente con eso y Hay dar un- un tiempo. Una máxima que nosotros tenemos que decimos, el primer embarazo es una cuestión de educación, ¿verdad? Y tiene que empezar a asumir educación, eso, el Ministerio de Educación estoy hablando. El segundo embarazo ya es una cuestión de salud, porque ya pasó por el sistema de salud, Eso es estuvo un interesado, ¿verdad? O Teléfono sea, para arriera, entonces. claro. No, sí, totalmente. Me disculpo, señor River. No, se disculpe, por favor, hay que insistir ahí. Gracias, doctora, muy Sí, amable. listo. Gracias, bueno. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, La doctora Carlos. se encarga del resto. De hablar lo de Flash. Sí, dale. yo sé que no entraba dentro de la discusión, pero como no me dejó rebatir a la señora Mariana, le digo que la equidad y la justicia tienen definiciones Porque sabe que ya no puedo hablar similares. después. La justicia es dar cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Y la equidad también tiene una definición muy parecida, porque es darle a cada uno en virtud a sus características. En este caso, Exacto. cada uno es panelista y Exacto. cada uno merece una pregunta. No voy a definir esto porque tampoco estamos hablando la próxima de mitad McDonald's, porque si tenemos problemas acá de definiciones que nos defina la profesora. Vamos a encontrarnos mañana. ¿Vienen ustedes? Si nos invitas. Y si nos nos invitan. invitan, venimos, si no, depende. Lo voy a pensar. Nos encontramos mañana. Chau. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the